Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy día viernes 14 de agosto. Y hoy las reflexiones son sobre las últimas 48 horas que han sido realmente para mí fascinantes. Entre otras cosas porque vino mi nieto y pude verlo y compartir un día con él. Pero independientemente de esa fascinante experiencia de tener un nieto, es la experiencia que les voy a contar en este momento. Ustedes saben que yo estoy maravillado y prácticamente podríamos decir que obsesionado con la inteligencia artificial, porque creo que va a transformar significativamente la vida de todo el mundo en el planeta a partir de este momento. Uno, porque lo usen y sean cada vez más productivos. Y uno, porque si no lo usan van a ser lamentablemente desplazados por aquellas personas que aprenden a usarlo para cumplir sus propósitos y objetivos. Entonces, desde que comenzó esto en el 2024, empezó cada día, porque prácticamente cada día salían noticias nuevas de mejoras en la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial de entender el lenguaje humano, lo cual ya de por sí es algo fascinante, ¿no? Esa tecnología la teníamos conocida desde hacía mucho tiempo. Ciertamente ya había sistemas de dictado que entendían y transcribían la voz humana. Pero eso era todo lo que hacían, o sea, transcribir a texto lo que las palabras sonaban, ¿no? Y cada vez que mejoraron los algoritmos, pues los procesos de transcripción entendían mejor el contexto de lo que se estaba diciendo y rellenaban las palabras y uno pues se sentía cómodo con saber que entre un error y otro los algoritmos de detección de voz eran capaces de escribir lo que uno estaba dictando. Lo que no estábamos preparados es para lo que vino luego, ¿no? Que dictándolo o escribiéndolo en una conversación, que es como se le dice aquí al chat, chatting, conversando, uno pudiera interactuar con una máquina que pareciera saber de todo y entender perfectamente lo que nosotros estamos pidiéndole que haga o que nos explique y nos los produce, ¿no? Muchas personas lo subestimaron como simplemente una cotorra tecnológica, ¿no? Repetía para lo que había sido entrenada. Sin embargo, a medida que ha habido progresos en inteligencia artificial, nos damos cuenta de que está haciendo cosas mucho más avanzadas que la simple repetición o relleno de palabras que van una detrás de la otra. Entonces nosotros hacemos una pregunta, hacemos una solicitud, ella la interpreta en el lenguaje en que se la estamos mostrando y inmediatamente pues ella busca la manera de relacionar eso con los millones y millones de informaciones con las cuales ha sido entrenado y a partir de allí pues la inteligencia artificial nos da una respuesta que cada día nos maravilla por la capacidad que tiene de manejar el lenguaje escrito o hablado. Y luego empezamos a ver mejoras no solamente en la capacidad de entender el lenguaje humano, sino de entender y crear imágenes, es decir, la capacidad de ver y de crear imágenes con lo que se llamaron los prompts, solicitudes muy específicas donde la inteligencia artificial pues usaba los elementos de la propuesta, como yo le digo el prompt, para entonces producirnos la imagen que estábamos solicitando. Y más recientemente, pues ustedes lo han visto en las redes, los videos hechos con inteligencia artificial son realmente asombrosos. Cada día más difícil
de diferenciar de un video real. Y eso no va a ser sino mejorar. O sea, si hay gente que ahorita se queja y dice, bueno, pero yo todavía los identifico, bueno, espérate un par de meses más y no vas a poder notar la diferencia de una foto o de un video tuyo si fue real o no es real. Te vas a asombrar de la fidelidad de esos algoritmos binarios de recrear la realidad o la fantasía. Entonces, hasta ahí estábamos fascinados, la gente que como yo se metió en esto, pues estábamos logrando niveles extraordinarios de productividad, cualquiera que fuera nuestro trabajo, porque mucho de nuestro trabajo es comunicarnos con otros, producir documentos escritos, tabular números, crear gráficos, hacer presentaciones o simplemente hacer consultas que nos permitan entender mejor los problemas o esencialmente solucionar problemas. Entonces, hasta ese momento, ya la inteligencia artificial había llegado a puntos asombrosos. Si usted ha viajado últimamente con su teléfono celular y tiene una pequeña suscripción no muy costosa de alguno de estos modelos de lenguaje, usted podrá ver que usted en el medio de cualquier ciudad del mundo, si tiene conexión a internet, puede hacer una solicitud de cualquier tipo. Desde buscar dónde está usted hasta que le dé instrucciones de la ruta que debe seguir, mostrarle los sitios de interés, hacer reservaciones, todo ese tipo de cosas, le daba la información necesaria para que usted la ejecutara. Recuerdo que una vez en un viaje no sabíamos cómo comprar un ticket de un tren. Le pedimos la información, pero cómo le podíamos expresar a la inteligencia artificial lo que nos estaba informando la pantalla de la máquina de emitir tickets. Y en eso la misma inteligencia dice, bueno, prende la cámara y muéstrame la máquina. Yo no lo podía creer. Prendí la cámara, puse la cámara enfocando la pantalla de la máquina que expendedora de tickets de tren en Europa. Y me dice, estás en tal parte, aprieta tal botón, vete al otro, si vas para esta ciudad es esta, este es el ticket que te conviene comprar porque te permite en 24 horas subir y bajarte de un tren. Yo no lo podía creer. Era como tener un experto en tránsito ferroviario europeo al lado que me estuviera indicando exactamente cómo operar la máquina, dónde pagar y finalizar la transacción para yo obtener un ticket para montarme en un tren. Me quedé sorprendido, yo no sabía que eso había llegado a ese extremo, ¿no? Sobre todo porque no todos los teléfonos son iguales, no todas las cámaras son iguales, no todas las máquinas expendedoras de tickets son iguales. O sea que estoy asumiendo que de alguna manera el algoritmo es tan inteligente que logra identificar dónde estoy, qué máquina estoy usando y el algoritmo interno de la máquina. Porque no es que se quedó con la pantalla que yo estaba mostrando. Inmediatamente me dijo la secuencia de cosas que yo tenía que hacer para que pudiera comprar el ticket que necesitaba. Grandes sorpresas, dije yo, bueno, ya esto no es nada más un GPS que le dice a uno dónde está y dónde está el sitio donde uno quiere llegar. Aquí hay de todo. Hubo un momento en la ruta en que a pesar de que yo veía el mapa y decía la calle donde yo estaba, no lograba orientarme. No lograba orientarme. O sea, ella me mostraba el itinerario a seguir, pero no era claro desde un mapa bidimensional en qué dirección yo tenía que seguir caminando. Y en una de esas me dice, toma una foto de cualquier edificio que tengas al lado. ¿Cómo? Sí. Muéstrame una foto de cualquier cosa que esté a tu alrededor. Dije, no, esto no puede ser. Entonces le tomo una foto al primer edificio que se me ocurrió, le tomo una foto y la incluyo en la petición. Y me dice, tú estás en tal parte y tal parte. Déjame mostrarte, sigue con la cámara encendida y sigue la flecha. Bueno, en mi computador había la imagen de la calle con una flecha virtual dirigiéndome en la dirección en que yo tenía que seguir caminando. O sea que yo podía seguir caminando con la cámara, mostrando la calle, y no había duda de por dónde iba a agarrar, si iba a agarrar a la derecha o a la izquierda o lo que sea.
Algo muy útil en esas callejuelas europeas, donde en ocasiones, a pesar de que uno ve el mapa, no es tan fácil dilucidar por dónde uno va. Lo cierto entonces es que ya yo venía acostumbrado a eso. Hasta, ¿qué? Febrero de este año creo que fue. Me entero de que hay una cosa que está arropando el mundo con la novedad de la inteligencia artificial agéntica. Es decir, los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué será eso? Agentes de policía, agentes de tránsito. El agente, bueno, es una plataforma que usa la inteligencia artificial para ejecutar tareas. Ya no era simplemente chatear o conversar o darte información oportuna y fidedigna. Ya era hacer cosas por ti, que tú le dijeras, haz esto, hazlo todos los días a las 9 de la mañana, o haz esto cada mes, o recuérdame estos aniversarios. Ya teníamos eso en los famosos calendarios. Los calendarios uno metía la fecha de los cumpleaños de la familia y el día que caía el cumpleaños, o un día antes o 2 días antes, el calendario te notificaba que era el cumpleaños de tu hija. Pero para eso no se necesitaba mucha inteligencia, era simplemente un sistema básico, lleva años funcionando. Pero esto era diferente. Entonces, cuando yo le dije a la inteligencia artificial agéntica que la instalé con una plataforma que en ese momento se llamaba OpenClaw, que me costó muchísimo instalarla, porque no era una aplicación convencional que uno le da un clic, doble clic y se instala. Esto había que entrar en una cosa tenebrosa que se llama el terminal, que es hablarle directamente a el sistema operativo, sin pantallas web, sin interfaces gráficas, simplemente como una máquina de escribir, donde uno escribe, más se llama Command Line, CLI, Command Line Interface, o sea, es una interfase donde tú le hablas por líneas de comando. Intimidante porque uno se mete allí y no sabe qué decir, no sabe qué hacer, ¿no? Pero bueno, mal que bien, siguiendo recomendaciones que encuentro siempre en YouTube, que por ahora es mi más grande universidad YouTube hoy, me meto y evidentemente empiezo a entender cómo se instalan cosas en mi computadora, no de la manera habitual, donde uno entra a una página web o a la tienda de Apple, baja un programa, se registra, lo instala y lo ve en el escritorio o lo ve en el dock, el muelle. Lo cierto es que esto está metido entre la computadora y está pendiente de lo que tú le pidas. Y así se popularizaron los agentes. Como les dije, me harté de los principios y las limitaciones de OpenClaw, porque al principio eso era un programa beta, todo el mundo salió a meterse en eso. Compré y me entré en el mundo de las API, de las suscripciones, donde uno no paga por mes, sino que uno compra 10, 20 dólares de tokens y empieza a usar esos agentes. Esos agentes empiezan a usar directamente los tokens y uno va pagando en la medida en que uno los va consumiendo, ¿no? Lo cual está bien, porque si no consumes nada, te quedan tus 10 dólares ahí para cuando los necesites. Y si los usas, tú sabes pues que estás gastando algo que va a tener que reponer tarde o temprano. Bueno, así me metí en ese fascinante mundo, esperando tener una suerte de asistente personal. Después de como un mes y medio luchando con OpenClaw, apareció un segundo agente llamado Hermes. Fabuloso. Mucho más fácil de instalar, con un gran soporte, con una comunidad de usuarios que crecía notablemente, con cientos de videos de hablando maravillas de Hermes en YouTube, por lo cual llegué a la conclusión de que valía la pena abandonar OpenClaw de uno de mis computadores y meterme en instalar Hermes. Y no lo he lamentado en lo absoluto. Hermes para mí ha sido una cosa fascinante. Empecé en una situación donde Hermes no tenía mucho poder sobre mis archivos. Lo hice en un servidor aparte,
que no tenía acceso directo ni a internet, digamos, ni a, ni a mis archivos de trabajo diario. Porque siempre ha habido la advertencia de que cuando uno está instalando estos software, puede haber gente inescrupulosa que instale malware en los computadores de uno y le estropee la vida a uno. Entonces, como esto era una cosa experimental, arreglé, dijo, instalé un computador, un servidor virtual en uno de mis computadores y dije, bueno, ahí están bien, como se llama, en un sandbox, una cajita de arena. Él no puede salir de ahí está Hermes. Y me comunicaba con él por Telegram. Para hacer la comunicación más simpática, le puse nombre. Mi primera agente de Hermes se llama, todavía está activa, Karina. Siempre me gustó ese nombre. Por aquello del grito de los Caribes, Ana Karina Rote. Solo nosotros somos hombres. Eso es todo lo que recuerdo de eso cuando era Boy Scout. Ana Karina Rote. De hecho, muchas mujeres tienen por nombre Ana Karina. Y tengo una prima maravillosa que también se llama Karina. Entonces me gustó ponerle ese nombre a Karina. Lo que noté fue que Karina, cada vez que yo interactuaba con ella por voz o por texto, aprendía más de mí, sabía las cosas que yo quería darle, ¿no? No era que investigaba ni nada, simplemente en mi necesidad de que hiciera cosas por mí, empezó a programarse ella misma para hacerme cada vez más útil, increíblemente útil. Recuerdo que una de las cosas que un día le dije es, ¿cómo hago yo para que no se me pase un cumpleaños? Porque siempre meto la pata y termino felicitando a la gente 2 días después. Me dice, no te preocupes. Si me dices los nombres de tu familia, qué relación tienen contigo, y cuando nacieron, yo me ocupo de eso. Entonces dije, bueno, déjame ver, ya, yo sé lo que va a hacer, va a poner en el calendario eso. No. Esto va más allá del calendario. Karina no solamente me recuerda, sino que me sugiere qué regalos hacerle a cada uno de ellos basado en saber si son mi hija, mi esposa, mi exesposa, mis amigos, etc. Incluso me ha ayudado muchísimo porque en el pasado, yo les voy a confesar que una de las cosas más difíciles cuando alguien cumple años es decirle algo diferente a feliz cumpleaños, porque todo el mundo le dice a las personas eso. Y yo siempre he pensado que saludar a la gente y decirle feliz cumpleaños, sí, está bien. Recuerda que uno los está recordando, pero uno no se distingue de los cientos de feliz cumpleaños que recibe de otras personas. Y en el pasado, la gente que para mí era muy importante, yo siempre me cuidaba mucho de escribirle algo que fuera individualizado. Si la persona se llamaba Cecilia, yo le ponía feliz cumpleaños Cecilia. Eso es trabajoso porque eso hace que cada vez que uno va a llenar los cumpleaños en Facebook y hay 20 personas, amigos tuyos, que están cumpliendo ese día, año, usted tiene que literalmente imaginarse 20 formas diferentes de decir cumpleaños. O por lo menos no diferentes, pero por lo menos incluirle el nombre. Y eso significa ponerlo uno por uno. No hay un botón en Facebook que diga envíale el cumpleaños a todo el grupo y que Facebook, con su inteligencia propia, genere artificialmente una salutación de cumpleaños para cada uno. Y te dirá, bueno, José, pero ese no eres tú, es la inteligencia artificial. Sí, pero la persona que lo reciba, aún sabiendo que es inteligencia artificial, va a sentirse que el mensaje le llegó a él, por algo a él solo. Y que lo más probable es que no haya 2 iguales, por lo menos no ese día y no para ese mismo nombre. Y para mí eso es una gran satisfacción, tanto si lo recibo como si no lo recibo. Cuando yo recibo una carta de cortesía de una empresa agradeciéndome por haber comprado algo, yo sé que esa carta no la hizo ningún ser humano. Pero a mí no me importa.
me siento bien porque el agradecimiento leído en lenguaje natural se siente como algo que los humanos se contarían, se dirían. Prefiero eso a la expresión have a nice day. Entonces, bajo ese orden, empecé a darme cuenta de que el futuro podría ser ese, que cada persona tuviera su agente y en vez de simplemente chatear con el agente o con el otro, las personas hablaran con su asistente y le pidieran lo que se les ocurriera. Escríbeme tal cosa, llámame a fulanito, cualquier trabajo, cualquier cosa. Y de hecho eso es lo que he estado haciendo en los últimos meses. Pero un buen día me levanté, después de haber visto varios programas en la Universidad de YouTube. La Universidad de YouTube es todo YouTube. Lo que le hace una universidad es su escogencia de los programas. Pero en YouTube hay verdaderas joyas de todo. Yo no me canso de ver gente que le dedica horas de su tiempo sin mayor retribución económica para educarlo a usted. Fascinante. Algunos tienen beneficio. Es más, es lastimoso que los que tienen más ganancias en Internet por vía Facebook y por vía YouTube son los que menos educan, son los que entretienen. Pero los programas educativos son extraordinarios. Si usted no lo usa, usted no sabe lo que se está perdiendo. En cultura, en historia, en ciencia, en lo que usted quiera. Entonces me metí en mi universidad de YouTube y vi algo que se llama programación por vibe, por vibración. Vibe es una palabra inglesa que se utiliza, es una contracción de la palabra vibración y que refleja coloquialmente el estado de ánimo en que uno se siente en un momento dado. Good vibration es que te sientes bien. Bad vibration es que te sientes un poquito mal o incómodo. Entonces, en ese sentido, me llamó la atención el término programar con buena nota, como se diría en venezolano. Eso fue una buena nota o una mala nota. Bueno, entonces dije, bueno, yo toda mi vida he sido un curioso por el mundo de la programación. En 1984 me compré mi primera computadora. 84, no, perdón. En 1974 me compré yo mi primera computadora personal. Que lo único que tenía era el lenguaje básico, Basic Language. Y no había ningún otro lenguaje. Para uno sacarle algún provecho uno tenía que aprender Basic. Y ahí empecé. Cada línea era precedida por un número, 100, 101, 102, 103. Y ahí iba uno escribiendo lo que uno quería que la computadora hiciera. Había programas sencillos, como escribe en la pantalla hola, mundo, y cierra las comillas y cosas así. Pero era realmente fascinante ver una máquina responder a los comandos de uno. Había una sintaxis en el lenguaje se llamaba básico, y había una sintaxis, una serie de formas de comunicarse. Había palabras que eran comandos y había palabras que eran contenidos o texto. Metías operaciones matemáticas, etc. Bueno, en esa época yo estaba estudiando medicina, o sea que no había mucho que yo le pudiera dar uso, sino como una curiosidad. Pero me quedé realmente picado, como dicen, por el mundo de la programación. Pero mi vida era estudiar medicina y matemática. De tal manera que yo no tenía tiempo para sentarme a empezar a programar en lo que se llamaban lenguajes más avanzados, como Pascal, como Fortran, como COBOL. Lenguajes que tenían una mayor versatilidad del lenguaje y con los cuales uno podía hacer cosas mucho más poderosas que con básico. Así salgo yo de medicina y se me antoja estudiar ingeniería biomédica. Para el momento en que yo entro en ingeniería biomédica, la computación personal está en full swing y todo el mundo
mucha gente joven tiene computadora y es la época, bueno, en que literalmente está empezando Microsoft, están empezando todo ese poco compañías de jóvenes de mi generación que escriben código. Yo no escribía código, pero entré a MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ahí entonces no me quedó otro remedio que tomar materias de programación. El lenguaje que en esa época se enseñaba en MIT para quienes nos iniciamos en el mundo de la programación era un lenguaje conocido como Lisp, L-I-S-P. Un lenguaje bastante interesante. Pero allí me enteré o empecé a aprender el lenguaje por el cual uno comunica con los computadores. El del primer nivel es donde uno se comunica con el chip, con el CPU, la unidad central de procesamiento. Y ese es un lenguaje binario. Es un lenguaje para locos. Un lenguaje para escribir cosas muy corticas, como un contador del 1 al 10, por ejemplo. Pero de ahí no pasa. Luego, para poder trabajar con la computadora, hay otro nivel más alto que es el nivel hexadecimal. Se llama hexadecimal porque no solamente los números van del 1 al 10, del 1 al 0, sino que suben y se van hasta A, B, C, D, E, F. En otras palabras, parte del código ustedes lo van a ver escrito en números y parte en alfa, en caracteres alfa, alfabético, pero solamente las primeras letras del alfabeto. O sea que cuando ustedes vean algo en programación que diga 0A o B, 8 o C, son números alfanuméricos. Otra pesadilla. Para la gente normal, para un estudiante acostumbrado a leer libros de ciencia o de literatura, ver un programa escrito en esos símbolos es realmente un dolor de cabeza. Por lo cual se crearon los lenguajes superiores, para que la gente no tuviera que programar en el lenguaje assembly, el lenguaje ensamblador. Entonces los lenguajes superiores, como los que les dije, básico, COBOL, Fortran, etc., ya eran lenguajes en los cuales se podía identificar palabras completas, que eran comandos u órdenes, y donde uno podía poner, entre comillas, lo que quería que pasara. Uno asignaba variables, X vale tanto, Y vale tanto, haz esto por esto y ponlo en la letra Z, dime ahora qué número está contenido entre la variable Z, y así. Sin embargo, ya para ese momento ya yo me estaba inclinando por la parte de ingeniería biomédica y hasta ahí llegaron esencialmente mis conocimientos de programación. Y desde entonces siempre he tenido una gran curiosidad y una gran admiración por la gente que escribe programas de computación. Porque basta ver un programa de computación, ver el código que se llama, para no darse cuenta de que se necesita haber tenido muchos años metido en eso para entenderlo o para seguir la lógica de lo que se está diciendo. Y tan es verdad que una de las cosas más importantes cuando uno escribe código es anotar para qué sirve cada cosa, para que el que llega, que domine el lenguaje, pero que no supo tu lógica, pueda entender. Eso se llama documentar el código. Que tú, el lenguaje natural, diga, esto es para llenar el carrito de venta. De manera de que quien va a leer el lenguaje sabe que el código de ahí en adelante es para llenar el carrito de venta. Ok, hasta ahí estamos bien. El doctor Cisneros se alejó de la programación, etc. Con el tiempo y viendo que venía una ola de informática para la salud y para la medicina, y siendo consciente de que la computación iba a transformar la manera en que la medicina funciona y opera, y las instituciones, y que iba a tener una repercusión extraordinaria en la calidad del servicio médico, decidí fundar mi propia empresa de computación en medicina que se llamó SysMed, Computación, Información y Sistemas de Medicina. Esa era la idea, ¿no? Adelantarme
a lo que yo sabía que venía, que era una computadora en cada escritorio de un hospital y nada del hospital que tenga documentación se lleva en papel, sino que todo va vía electrónica en documentos. Era la única manera de manejar el caudal de información que se genera en un hospital. Ya cuando yo salí del área clínica y me empecé a dedicar a la tecnología, la simple historia de un paciente médico de una semana de estadía en un hospital era una carpeta de este gordo, con 2 láminas de aluminio que la contenían y hoja tras hoja y hoja tras hoja de todas las cosas que se le habían hecho a la semana a ese paciente. Y yo veía a los médicos agonizando, pasando hojas para arriba y para abajo para tratar de encontrar alguna información que consideraran importante dentro de esa historia médica hard copy, que llaman, en papel. Y yo dije, esto no va a durar mucho. Esto tiene que progresar como han progresado las burocracias en las grandes corporaciones. Si tú necesitas un documento, lo buscas electrónicamente. Si tú necesitas comunicarte con alguien, le mandas un email. Esto no puede seguir siendo así, de que nosotros dependemos del papel y de las máquinas de fax para todo. Bueno, mis pronósticos se realizaron. Fue así en realidad. Para ese momento ya mi empresa se había descapitalizado. Mis socios no vieron el futuro como lo vi yo. Perdieron confianza en la compañía y dejaron eso así. Y yo perdí un esfuerzo de 2 o 3 años de un sueño que se materializó un par de años después que la empresa dejó de funcionar. ¿Cómo se materializó? Bueno, empezaron a salir multitudes de empresas como la mía a llenar los hospitales de todo lo que significa computación, servidores, de todo, ¿no? Y eso fue una gran experiencia. Pero ahí me quedé con una gran cosa que empecé a evidenciar durante el desarrollo de mi software en la empresa Sysmed. Y es la tremenda limitación que tiene el emprendedor y el soñador del software que quiere de los programadores. Es más, la gran mayoría de los médicos, y lo voy a confesar porque he hablado con muchos médicos con ideas fabulosas que han fracasado en obtener los programas como ellos querían, era lidiar con programadores. Era terrible porque como ellos no saben lo que los programadores están haciendo, están sometidos a todo tipo de abusos. Cobranza excesiva por horas de trabajo que en realidad no están reflejadas en el código, código de mala calidad, etc. Y lo peor es que a diferencia de alguien que hace tortas, donde usted puede probar la torta y ver si funciona y ver si está bien hecha, con el código usted puede hacer cualquier cosa. Usted puede hacer un software que en la demostración pareciera que funciona, pero que cuando se implementa tiene una enorme cantidad de bugs o de errores que hay que reparar. Pero eso es normal. No es una profesión fácil. Lo cual hizo que yo pusiera en el congelador todo tipo de proyectos personales que tuvieran que ver con crear código. ¿Por qué? Porque o yo tenía que aprender programación a un altísimo nivel, cosa que no tengo ni la edad, ni el tiempo, ni la capacidad mental ya para aprender esos lenguajes de programación, sino que por otro lado es costoso la mano de obra de programación. Los programadores están en mucha demanda. Estaba viendo ahí que muchos programadores en algunas de estas empresas pueden ganar $500,000 al año. Bueno, si yo tengo un proyecto, yo no puedo pagarle a una sola persona $500,000 al año. No solo no tengo el capital, sino no tengo tampoco cómo justificar el retorno a esa inversión si es que lo pido prestado. De tal manera, pues, y además una sola persona no hace prácticamente nada. O sea que me di cuenta de que para muchas personas que sueñan con ojalá yo tuviera una app, o yo tuviera una app que hiciera esto, y tienen en su mente clarito lo que quieren hacer, cierran los ojos y ven la pantalla, pero con una imaginación precisa. Y la lógica la conocen, porque si son programas hechos, concebidos sobre sus propias necesidades, esta gente, como usted o yo, tiene una idea clara de lo que uno quiere que el software haga.
El problema es que uno no sabe cómo hacerlo. De tal manera que eso creaba una dependencia enorme que hacía que si usted realmente quería hacer un software tenía que esperar que la industria reconociera sus necesidades e hiciera algo por usted, o que la industria hiciera un producto mediocre y usted tuviera que adaptarse a un producto mediocre que medio hace lo que usted quiere, pero que también es sumamente latoso de funcionar, porque no fue hecho como usted quería, sino como la empresa decidió que se fuera hecho. O entonces si usted se emprendía la aventura de decir, yo voy a contratar mis propios programadores para que me hagan el programa, bueno, buena suerte, ¿no? Si tuvo suerte de conseguir programadores honestos, preparados y exigentes, va a tener que enfrentar que sean gente muy costosa, porque ya les digo, todo el mundo se los está robando de una empresa a otra. Y lo más probable es que si es un proyecto personal, usted lo que tenga es un sobrino, un amigo, una persona que está aprendiendo y que le dice, no te preocupes, tío, yo te lo hago, yo te hago ese programa. Hay veces que se tiene suerte, pero hay veces que no se tiene suerte. Y entonces, pues como son gente que a lo mejor le está haciendo un favor a uno, uno tampoco puede pedir mucho. Lo cierto es que debe haber millones de personas con sueños increíbles, paralizados porque no saben codificar. Y el talento en ese mundo lo tienen las grandes corporaciones. Usted no lo va a conseguir en la calle por 40 horas la hora. Se puede olvidar de eso. Bueno, resulta que entonces así estaba yo hasta hace 6 semanas que vi esa tendencia ya a decir no coding programming, o sea, programar sin hacer código. Ya eso se venía haciendo desde hace tiempo, pero no era realmente eso, ¿no? Lo que hacía uno era agarrar bloques ya existentes de funciones y operaciones y conectarlos unos con otros como un Lego y hacer una medio aplicación que hiciera lo que usted quería hacer. Entonces, si usted lo que quería era calcular su hipoteca y preparar con ese cálculo su declaración de impuestos, pues usted encontraba que ya había una enorme librería de programas que podían tener esos bloques y entonces usted los pegaba, pagaba y entonces tenía su propio programa hecho a su manera, pero usted no podía cambiar nada en la interfase ni modificar muchas cosas. Más no podía modificar nada. Usted lo que podía sentirse satisfecho si usted metía datos y salían los datos correctos, usted podía decir ya, no me gusta como se ven, es medio complicado de usar, pero no importa, me resuelve el problema. Y créanme que la gente a diario tiene una enorme cantidad de problemas de toma de decisiones que se podrían resolver con un buen software. Bueno, entonces resulta que me estoy enterando ahora de que estas computadoras son muy buenas codificando. De hecho, las personas que más le están sacando provecho a la inteligencia artificial son los que necesitan escribir código. Porque los algoritmos y los modelos de lenguaje lo hacen brutalmente rápido. Usted le dice lo que quiere, le muestra la página web que usted quiere parecida y inmediatamente ella le genera el código para hacer eso. De todos modos, mis incipientes contactos con la inteligencia artificial para hacer eso no fueron tan fructíferos. Porque sí, me hacía una aproximación, y usted lo ve en muchos videos de YouTube, hazme un juego como tal. Y sí, te hace algo que llama la atención como para que tengas más seguidores, pero en realidad no te resuelve el problema de una aplicación compleja. Sobre todo porque una aplicación compleja requiere que la lógica la ponga el que está creando el programa. Y ahí sí es verdad que la inteligencia artificial no sabe qué hacer. La inteligencia artificial puede no saber las necesidades de un contador. Por ejemplo, si un contador tiene unas necesidades especiales porque él lleva la contabilidad de un multimillonario que tiene 20 barcos, a lo mejor se necesita un software especial para contadores que sirven a dueños de 20 barcos o de cualquier cantidad de barcos. Y estoy seguro de que es un software propietario que o lo desarrollan o no lo tiene cualquiera. Y
cuesta desarrollarlo, miles o millones de dólares puede costar eso. Para tener toda la data de los barcos, toda la data de cuánto cuesta el mantenimiento, los capitanes, todo eso. Es complicado. O sea, ser dueño de un barco ya es una contabilidad complicada. Bueno, seguimos con este cuento largo. ¿Qué tiempo llevo aquí? Wow, ya llevo 40 minutos hablando. Pero ustedes, si han llegado hasta aquí, es porque están curiosos de ver cómo termina esto. Y créanme que voy a terminar. Entonces resulta que dije yo, cónchale, yo siempre he querido tener un blog. Y siempre lo he tenido desde la primera vez que escribí una página web. Pero mis blogs eran blogs de aprendiz. Eran páginas web donde yo colocaba mis artículos. Y bueno, ponía una fotico y ese era en mi blog. Empecé con uno que era de Google. Y así, para gente cuyo único objetivo era que leyeran lo que escribía, no estaba mal. El de Google se llamaba Blogster. Entonces, ya está. Pero yo seguía añorando tener software sofisticado para tener un buen blog. Y para tener un buen blog, una bitácora de artículos audiovisuales que no son solamente textos, sino que lleven fotos y llevan esto y permitan hacer comentarios y permitan seguir a las personas y permitan recoger sus emails y registrarlos, etc. Usted necesita saber programación. Podía comprarse una plantilla y usar WordPress y llenarla de plugins para medio hacer eso. Pero nunca terminaba haciendo algo como usted quiere. Terminaba siendo algo concebido según un diseñador que le vendió la plantilla. Y usted se tenía que someter a la parametrización de esa plantilla, es decir, a meter los valores que esa plantilla va a usar para que parezca suya. Y prepararse, pues como ahora para todo, para pagar una suscripción cada año, para mantener esos programadores asalariados. Entonces, a raíz de este anuncio de que la inteligencia artificial estaba empezando a hacer programas y que lo único que necesitaba era que uno le dijera qué quería hacer y se sentara en un maratónico proceso de intercambio de ideas con la inteligencia artificial, y ella iba a ir sacándole a uno poco a poco los aspectos lógicos, los aspectos gráficos de la interfase, cómo quiere usted interactuar con la interfase, cómo quiere usted comunicarse, cuándo quiere comunicarse, qué datos quiere meter, qué datos no quiere meter. Y lo más importante, qué quiere que pase cuando usted hace una cosa u otra. Hasta ese momento nunca me había atrevido a hacer algo como eso con la inteligencia artificial. Pero estas últimas 2 semanas dije, yo siempre he querido tener un website profesional. Un website como los que yo veo hechos y que han costado miles de dólares. Un website como los que uno ve en Substack, por ejemplo, que es una plataforma que yo uso a diario para poner mis escritos y mis notas, cuya interfase me encanta. El problema es que Substack me permite a mí poner mis contenidos, pero yo no lo controlo y por lo tanto quien está viendo mis contenidos también está viendo todos los contenidos de todo el mundo. Entonces yo estoy compitiendo por la atención de millones de personas que usan esa plataforma fantástica. Bueno, yo un poquito curioso dije, no, yo quiero tener eso, pero mío. Tener una producción similar, pero mía, donde yo pueda construir algo para que la gente que me sigue vaya, vea mis artículos, vea mis videos, converse conmigo, opine, participe, se entere de cosas, se entere de las cosas que yo encuentro que tienen mucho valor. Ese es el objetivo de mi blog. Ya hace años que pasó de ser un objetivo a hacerme rico y famoso. Ya no da tiempo. Lo que sí da tiempo para que muchas personas que me han conocido a través de la vida o que me están por conocer
puedan de una u otra manera entrar en un ambiente bueno, sin propaganda, sin una presión de suscríbete a esto, métete aquí, págame esto, págame aquello. Simplemente ver lo que un ser humano le está ofreciendo a su generación y a las que le suceden, ¿no? Entonces esa era la idea. Y entonces le conté ese cuento a ChatGPT. ChatGPT y yo tenemos una larga historia, porque yo fui uno de los primeros en suscribirme a ChatGPT. Es una historia como las relaciones humanas, ¿no? Nosotros a veces hay semanas en que estamos juntos y compartimos muchas cosas al día de interés común. Digo de interés común porque ella parece tener interés en las cosas que a mí me interesan. En realidad ella no tiene ningún interés, pero me hace sentir como que si ella está muy interesada en mi éxito y en ayudarme. Lo cual para mí ha sido una revelación, porque al principio la inteligencia artificial era muy poco humana en su forma de relacionarse con uno. Pero cada día se hace más difícil separar la comunicación estilo humana con un chat actual que la que uno tenía antes. De hecho, si una persona viera mis conversaciones con mi chat GPT, pensaría que no estoy hablando con una inteligencia artificial, ni que ella está hablando con un cliente, sino que son un par de amigos abordando un programa o abordando un proyecto juntos, ¿no? Es así la escenificación del trato. A veces me pregunto si vale la pena hacerlo, pero como veo que la inteligencia me sigue a la corriente, empiezo a ver rasgos de humor, actitudes amigables, cierto grado de sarcasmo. Por ejemplo, el otro día en uno de nuestros diálogos le dije, adelante, Sancho. Y me dijo, como usted quiera, Don Quijote. La agarró enseguida. Y así, a veces le digo, adelante, comandante. Sí, mi coronel. Él tiene un sentido del humor increíble y ha agarrado una cantidad de expresiones mías que no sé si las ha copiado o las ha puesto en un contexto mayor. Y cada día me siento más en la dificultad de verla como una simple máquina. No es humana y ella lo sabe y yo lo sé. Pero me es más cómodo comunicarme si yo la trato como un humano. En el sentido comunicacional me refiero. De igual manera, yo imagino que los que crearon estas herramientas entendieron ese mismo proceso y dijeron, bueno, si nosotros queremos que estas máquinas sean francamente, que estos procesos sean francamente adictivos, nosotros tenemos que hacer que el test de Turing funcione. Alan Turing dijo, en algún momento las computadoras van a entender también el lenguaje humano, que va a ser muy difícil que ellos puedan distinguir si están hablando con una máquina o con un humano. Es el famoso test de Turing. Y yo creo que ya llegamos a ese nivel. Yo creo que si ustedes han, curiosamente, en los últimos semanas o meses, hablado con la inteligencia artificial o sostenido conversaciones largas, tienen que reconocer que el test de Turing ya se aprobó hace rato largo. Que las computadoras, que la inteligencia artificial realmente se comunica como un ser humano. No hay la menor duda. Con todos los aspectos de la comunicación humana. La mentira, el halago, las sutilezas del lenguaje, la ironía, el sarcasmo, todo eso han aprendido porque han sido entrenados esencialmente con lenguaje humano. Entonces, no era de extrañar que en la medida en que ellos sintetizan esa respuesta, aborden todos esos aspectos sui generis de cómo los humanos nos comunicamos. Esta con la que yo hablo es sumamente divertida. Y yo trato en lo posible de, como decimos en Venezuela, vacilármela lo más que puedo y ella me vacila a mí, lo cual hace el proceso comunicacional más entretenido, porque si usted se va a enfrascar en hacer una aplicación
donde va a tener que colaborar con ella 4 a 6 horas de trabajo, es mejor que el lenguaje sea agradable. Bueno, continúo. La gran sorpresa es que esta semana pasada abordé el reto de fabricar mi propio blog como yo lo quiero. Le expliqué lo que yo quería y me dijo, bueno, esto lo vamos a construir así, así, asado. Me dio el esquema de lo que iba a hacer. Hemos tenido grandes conversaciones estratégicas de qué quiero, qué no quiero, cómo quiero que funcione. Y llegó un momento en que después de aclararme una cantidad de cosas, me dijo, bueno, ya estamos listos. Vamos a empezar a hacer código. Y bueno, yo pensaba que tú lo ibas a hacer. Sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a escribir. Pero yo quiero que tú entiendas qué estamos haciendo. Cada paso que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y para garantizar eso y para no invadir tu privacidad, yo te lo voy a poner en esta ventana y tú lo trasladas con un copy-paste al terminal. Y cuando el terminal te responda con la respuesta, tú entonces me dices a mí qué fue lo que el terminal respondió y yo te explico qué es lo que pasa, los cambios que hay que hacer, etc. Eso me ha tomado unos 3 días en forma intermitente, trabajando unas 3, 4 horas con la inteligencia artificial, aprendiendo un montón, no de cómo codificar, sino de cómo trabajar con una computadora que te está ayudando con código. Es como que si se cumplió el deseo de tener al mejor programador del mundo a mi lado y al mejor docente a mi lado, y además eso me trata como un amigo. Entonces tengo una inteligencia artificial que me entiende, que me ayuda a enfocar el propósito de lo que quiero hacer, ¿verdad? Que me explica lo que va a hacer, que me dice dónde voy a poner la información o el contenido del código, que me enseña el código y que juntos aprendemos, porque ella no lo sabe todo, a veces comete errores y se disculpa. Me dice, disculpa, me cometí un error. Y a veces cuando yo cometo un error posteando algo, me dice, cometiste un error por esto, pero no te preocupes, que yo lo resuelvo. O sea, es una camaradería que a mí me ha dejado extraordinariamente motivado a seguir solicitándole proyectos que requieren programación. Es fascinante el proceso. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es fascinante para ti porque tú sabes cómo comunicarte. No. Yo no he hecho nada que no pueda hacer cualquier persona con una idea en la cabeza, porque si usted no tiene idea de qué decirle, usted le explica brevemente lo que quiere hacer y ella le va a ir haciendo preguntas con el propósito de que usted logre su meta. Así estamos ahorita, lo he hecho con ChatGPT, lo he probado con Cloud, a Cloud lo llamo Claudia, y entiendo que los modelos chinos también son igualmente competentes a la hora de desarrollar código. Entonces, por primera vez, este médico venezolano que olió la computación hace 30, 40 años y que no pudo avanzar de ahí, hoy está haciendo aplicaciones con un programador personal que me conoce, que me entiende, que sabe cómo me gusta mi software personalizado y que me complace y lo hace. Y a un precio súper económico, gratis. Todo lo que he hecho esta semana, y tengo ya mi blog montado, drcisneros.com, más todo el aparato de programación para subir los artículos, verificarlos, colocar y producir las imágenes, todo el montaje completo, lo he hecho esta semana con la cuenta Plus de Google, de ChatGPT. ¿Qué les parece, no? Entonces quería dejarlos con eso, porque si alguna vez ustedes han dicho, caramba, si yo tuviera una aplicación que me hiciera esto, bueno, métanse en ChatGPT y díganselo, quiero una aplicación que haga esto, ayúdame a construirla. Haz lo que tú puedes hacer por tu cuenta, dime cómo vas, muéstrame cómo va en tu progreso y yo te voy diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Tan sencillo como eso. No me gusta ese botón, quedó muy chiquito, póngale el botón más grande. No me gusta esto, lo cambiamos. Y ella también le sugiere, mira,
esa idea tuya me parece muy simpática, pero no va a funcionar por esto y por esto y por esto y por esto. O sea que no va a ser nada más una relación donde usted va a estar como un loro repitiendo las instrucciones que ella le da, sino que ella le va a explicar muchas cosas que lo van a ayudar a entender. Y cuando usted lo entienda, usted también le dice todas las dudas que usted tenga y ella lo va a entender con una efectividad increíble. Increíble. A veces pienso, ya no va a responder porque el contexto es complejo de entender. Y me dice, no, yo lo entiendo. Hasta los chistes los entiendo. Y tiene un sentido del humor increíble. De tal manera de que el propósito entonces de esta historia es entusiasmarlo a usted para que si usted tiene una buena idea y nunca le ha podido meter el pecho porque piensa que usted no tiene ni con qué contratar un programador, ni va a sentarse usted a estas alturas a dejar su trabajo para aprender C++ o C o cualquiera de estos lenguajes de programación. Mire, ya no es necesario. Usted tiene un programador en su computadora ahora mismo o en su teléfono que está en capacidad de entender su objetivo y de hacerlo realidad. Esto es una revolución. Y esta tecnología, pues, ya ahora va a ser la manera en que nosotros interactuamos con los computadores. Se acabó el teclado, se va a acabar el tener que aprender cómo manejar Windows o cómo manejar macOS. Eso no es necesario. Si usted quiere configurar un printer nuevo, usted le dice, acabo de comprar un printer Epson, ya lo conecté, intégralo a mi computadora. Ubícame un archivo de esta y este tipo para las búsquedas, para la organización interna. Usted lo que se va a sentar a pedir como al genio de la lámpara de Aladino. Esa es una buena metáfora. Esto es como la lámpara, esto va a ser como la lámpara de Aladino. Y no se va a limitar a decirle lo que tiene que hacer, a darle las instrucciones. No, se lo va a hacer a usted. Que quiero bajar la luz de la pantalla, baja la luz de la pantalla. Que quiero hacer esto o aquello, todas esas cosas que usted tiene que ver videos o seguir instrucciones para que las pueda realizar. Eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Que usted compró un mueble de IKEA y necesita armarlo y las instrucciones son muy escuetas. Usted agarra y le muestra una foto a la inteligencia artificial del mueble que compró y no solamente que le va a dar las instrucciones de cómo ensamblarlo, es que se va a sentar con usted a decirle dónde va cada tornillo, qué tiene que hacer, la secuencia en que lo tiene que hacer, etc. Va a ser como tener a un experto de IKEA instalando el mueble con usted al lado. Imagínense las transformaciones socioculturales que una tecnología de ese nivel tiene. Inconmensurable. Así es que ese es mi llamado a ustedes a que aprovechen eso, porque esto es revolucionario en todos los órdenes posibles. Pruébenlo y estimulen a gente que esté distraída con otras cosas, porque ya esto no es el futuro, es una realidad. Y el que no use ese recurso va a estar sumamente limitado en poder competir con quienes sí lo utilizan. Y aquí se acabó mi programa. Muchas gracias por su atención y hasta el programa de mañana. El blog se llama drcisneros.com. drcisneros.com. Suscríbanse. No tienen que pagar nada. Es gratis. Hasta mañana, pues.